Buenos días a Gerardo Caetano. ¿Cómo andás, Gerardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, última columna de este año 2019, un año que fue muy intenso y una perspectiva que también promete ser muy intensa. La agenda del gobierno lo es. Pensemos todo lo que queda por delante, desde la aprobación de una ley de urgencia con muchos capítulos, muchos artículos, el presupuesto, la rendición de cuentas, las elecciones departamentales. Realmente hay mucho por delante desde el punto de vista político y este de 2019 también fue un año muy intenso. Sí, tiempo de balances. Y bueno, el balance orienta siempre el prospecto. En primer lugar, habría que recordar todo lo que pasó este año en la región, porque terminamos con una región muy diferente de la que empezamos. Esta América Latina, en donde, bueno, han emergido protestas populares, en países en donde parecía que estaba todo instalado, todo en piloto automático, como Chile, en países, bueno, con conflictos más hondos, Colombia, Chile, y cambios muy fuertes, Argentina, con situaciones inestables, Brasil, un gobierno caótico que comienza a tener alguna situación económica más estable, pero nada del otro mundo, y Paraguay, el modelo liberal que está en recesión. Y el juicio político a Donald Trump, está bien, no es estrictamente la región, pero pensemos todo lo que nos influye a nosotros, lo que pasa en Estados Unidos. No, ¿verdad? Y el contexto, nosotros estamos en el mundo, el juicio político a Donald Trump, que seguramente no prosperará, pero también, bueno, la guerra comercial que está más o menos detenida, pero más o menos, entre las dos grandes potencias de hoy, Estados Unidos y China, pero también una presencia estratégica de Putin, la situación venezolana, que es el principal factor global del continente, sin resolverse y sin horizontes de resolución. Bien, ese es el telón de fondo. En el Uruguay, realmente este año vivimos un test muy importante. Lo hablamos varias veces durante el año. Había grandes cisnes negros, la posibilidad de eventos inesperados, disruptivos y fuertemente impronosticables. Advirtamos tres que se señalaban en el primer semestre. El fenómeno ya más instalado del Partido de la Gente, que había amagado con una gran votación, Edgardo Novic, un empresario que había tenido alguna presencia política, pero no central, que tenía y que financiaba una campaña larga. Sartori, que fue el impacto de las internas del Partido Nacional, con, bueno, propaganda sucia, una campaña completamente inédita respecto a las costumbres y a los valores de la política uruguaya, y que logra entrar segundo, ¿no? Que logra entrar segundo con más de 90.000 votos en la interna del Partido Nacional. Que los conserva para ser senador. Que no sé si los conserva, pero por lo menos obtiene unos 70.000 votos y ratifica la senaturía, aun cuando es superado en las parlamentarias por Alianza Nacional, pero que como movimiento no tiene expresión política dentro del gabinete y dentro de las primeras figuras del nuevo gobierno, lo cual hecho que el sartorismo reclama, ¿verdad? Juan Sartori reclama, dice que va a apoyar a su partido en estos 5 años, a pesar de que lo dejaron afuera del Ejecutivo, ¿no? Y el tercer cisne negro, este nuevo partido de ideología de ultraderecha y referencia militar, Cabildo Abierto, fundado en febrero de este año, del año electoral, por el escribano de gobierno desde 1990, el señor Domenech, que luego converge con la crisis militar de marzo, que primero genera el cese del comandante en jefe del ejército, Guido Manini Ríos, comandante en jefe del ejército, no debemos olvidarlo,
nombrado a finales de la presidencia de Mujica, en febrero del 2015, que es cesado en marzo con toda aquella coyuntura, el mensaje en Fajina, y luego que genera... Marzo de 2019, ¿no? ¿Cómo? Fue marzo cesado. del 2019, estamos hablando de 2019. Sí, sí. Y luego, bueno, esa situación todavía no resuelta, con otros 6 generales destituidos, algunos pudieron consolidar su cese, otros no. Una suerte de impacto. Nunca en la historia del país un presidente de la República había cesado a 7 generales. Y, bueno, un partido que efectivamente genera un hecho inédito en la historia uruguaya, que es un partido con estas características, fundado en el año electoral, en apenas 7 meses obtiene una traducción electoral realmente sorprendente. 300.000 votos. 300.000 votos, 3 senadores. 11 diputados. 11 diputados, la llave de las mayorías parlamentarias. 2 ministerios. 2 ministerios y sorpresas previsibles pero cotidianas. Cada vez que emerge un nombre de Cabildo Abierto, hay problemas. El ministro Salinas sigue siendo objeto de denuncias, de informes. La transición en el Ministerio de Vivienda genera problemas, tal vez es la transición más problemática. Pero cada vez que surge un nombre de Cabildo Abierto, ya sea por declaraciones, ya sea por investigaciones periodísticas, surgen problemas. Es decir, 3 cisnes negros, uno con una traducción política muy importante, cambió el sistema de partidos, y los otros 2 con una expresión contenida. El Partido de la Gente se desinfló, Sartori amenazó con ser algo mucho más importante, pero a la hora de establecer este resultado de mínima en la segunda vuelta, cualquiera de estos 3 cisnes negros definió, cualquiera. Tercer punto, telón de fondo regional, los cisnes negros en la política uruguaya. Bueno, el cambio de gobierno, Un Frente Amplio que vota, como se preveía, por debajo de las expectativas, Esto ya se venía anunciando, había un descontento entre los adherentes frente amplistas. Las encuestas lo venían perfilando incluso con un voto más bajo. Hubo una arremetida en febrero, en octubre, que amagó con, bueno, conseguir de largo, pero 39%, 13 senadores, 42 diputados, bueno, 8 diputados menos, 2 senadores menos, 260.000 votos menos, una votación por debajo, y en apenas 4 semanas, bueno, esa situación en donde un Frente Amplio votaba mal y una oposición reunida votaba 55% en conjunto, llega a un final de bandera verde, en donde la diferencia entre la fórmula Lacalle Pou, Beatriz Argimón y Daniel Martínez, Graciela Villar, es de apenas un 1.5%. Sin embargo, como lo hemos visto, un cambio de gobierno que va a tener traducciones muy importantes a partir del 1 de marzo, porque en algunas áreas hay un cambio de políticas públicas muy señalado. Tercer punto, bueno, los que decían que el factor inseguridad no iba a marcar la agenda, el factor seguridad fue el principal factor que marcó la agenda en la campaña electoral. ¿Más que la economía, crees? Más que la economía. Y esto es un elemento muy importante. Y además, los estudios que se están realizando lo prueban. La reforma Vivir sin Miedo, que solo, de alguna manera, tuvo el apoyo originario del senador Jorge Larrañaga, que no fue respaldada por ningún candidato presidencial, obtuvo 47% del electorado. 47% del electorado. Todos los estudios establecen que hay una fuerte correlación de voto entre los partidos de la oposición, cercana al 80, 75%, y el voto favorable a la reforma Vivir sin Miedo. O sea que, más allá de lo que indicaban los liderazgos, las candidaturas presidenciales, los votantes de la oposición
se correlacionaron fuertemente con el respaldo a esta reforma constitucional. El principal factor de definición de voto en la primera vuelta, donde se definió el Parlamento, fue la inseguridad. Y esto no lo marcó solo la oposición, es una realidad que lo marcó la gente. La gente. Dato a asumir y a tener en cuenta para todos. Cuarto elemento, también la economía fue un tema sustantivo. ¿Por qué? Porque los tiempos económicos que le estaban dando razonablemente bien al gobierno, sin embargo, en el último bienio y sobre todo en este año, pese a esta suba importante del tercer trimestre, de los datos del tercer trimestre, no calzaron con los tiempos políticos. Y entonces, si bien el gobierno, sobre todo en la perspectiva de los 15 años, pudo mostrar cosas que son un referente importante, 15 años de crecimiento económico ininterrumpido, alto hasta el 2014, cuando el boom de las commodities, crecimiento del salario real en un 55-60%, baja de la pobreza, baja sensible de la indigencia. En América Latina son datos muy fuertes, muy fuertes. La economía creció con distribución. Creció con distribución, sin embargo, en el último año y en el último bienio comenzaron a haber problemas claros. La pérdida de puestos de trabajo, la pérdida de puestos de trabajo, desocupación. La desocupación consiguiente, el déficit fiscal, que trepó a 5%, muy por encima del rango meta, la falta de inversión, que fue muy notoria y que impactó sobre todo al interior del país, en donde se definió de alguna manera la campaña, y otros datos que económicamente, un crecimiento muy pequeño, fueron muy débiles. Pero hay otro tema que queda y que fue un tema que estuvo subyacente a lo largo de todo el año. Empezamos con una crisis militar, porque cesar a 7 generales y abrir la caja de Pandora en esta América Latina, en donde hemos visto golpes de Estado, en donde hemos visto, bueno, regímenes que no terminan de caer porque tienen el respaldo militar, el ruido a sable se suena. Y acá empezamos con una crisis militar, tuvimos un actor inesperado que tuvo una fuerte ratificación electoral, y en los últimos meses y hasta días hemos tenido situaciones que son ruidos preocupantes. La denuncia de los trabajadores de la OCE respecto a los cánticos en un cuartel se suman a una serie de señales que indican que el ejército uruguayo no se ha democratizado, que la formación de los nuevos oficiales y de los nuevos soldados sigue siendo una formación con la referencia de la doctrina de la seguridad nacional, y se anuncia una nueva política de defensa en donde, bueno, los muy tímidos avances que han habido en materia de ley orgánica y en otras materias, obviamente van a ceder. El subsecretario del Ministerio de Defensa es el jefe programático de Cabildo Abierto. En esta América Latina, en donde el empoderamiento de los ejércitos ha sido y es determinante en el destino de los gobiernos, acá hay un factor importante. Sí, sin duda, porque a ver, en Venezuela, para mantener al gobierno, en Bolivia, para que caiga el gobierno. Claro, y en Colombia y en Chile, veremos. Claro. Veremos. ¿Todo esto qué es lo que refiere? Bueno, refiere a un nuevo gobierno que entra con toda la expectativa con la que entra un nuevo gobierno, que va a tener un primer año, bueno, desafiante. Si bien las previsiones económicas para la región son malas, dentro de ese contexto complicado, el Uruguay tiene, bueno, algunos elementos que plantean como que el Uruguay va a crecer, pero va a crecer en el marco de un nuevo proyecto económico. La ley de urgencia va a incorporar una serie de elementos de cambio en las políticas públicas, la ley presupuestal va a ser muy diferente. Y aquí se incorporan varias variables. ¿El ahorro planteado será suficiente como para bajar el déficit fiscal? La baja del déficit fiscal no generará cambios efectivos en la inversión, que es el gran motor a la que apuesta el próximo gobierno. El salario real de los trabajadores será una variable que se utilizará a la baja para generar el aumento del empleo.
todo esto marca esta peripecia de cambio en la que los uruguayos nos encontramos en este fin de año.